UNED Derecho, audioclase. Para adentrarnos en el conocimiento del ordenamiento jurídico internacional, nos acompaña Fanny Castro Rial Garrone, profesora titular de Derecho Internacional Público, a quien damos la bienvenida y le agradecemos su presencia ante estos micrófonos. Muchas gracias, Charo, y os deseo a vosotros y a nuestros alumnos un buen curso. Empecemos, profesora Castro Rial, conociendo cuál es el marco jurídico y el papel que desempeña el derecho internacional. Pues es muy acertada tu pregunta, Charo, porque justamente me gustaría iniciar estas palabras indicando que vivimos nosotros habitualmente en ordenamientos jurídicos de carácter nacional. Y esto nos lleva a pensar que todos los ordenamientos jurídicos van a seguir este modelo, es decir, la similitud o que se asemejan al ordenamiento jurídico estatal. Y así no nos damos cuenta y pensamos que todos los ordenamientos jurídicos se dirigen al individuo o a grupos de individuos que poseen, por tanto, órganos centralizados para hacer cumplir el derecho y para ejecutar este de forma coercitiva. En cambio, cuando hablamos del derecho internacional público, debemos situarnos en la comunidad internacional y esta nos ofrece un marco jurídico muy distinto. Y este es un punto de partida absolutamente necesario que hay que esclarecer para evitar malos entendidos sobre cuál es el papel que desempeña el derecho internacional. Este es el carácter esencial del derecho internacional y este primer carácter debemos decir que se dirige y se propone disciplinar no el comportamiento de los individuos, sino el comportamiento bien diferente de los Estados. Son, pues, los Estados los protagonistas de la esfera internacional. Es cierto que junto a ellos, los individuos, también estamos sometidos a un aparato estatal de poder que se ejercita sobre nosotros. Ahora bien, los fines generales que van a perseguir los Estados difieren entre sí. Difieren los fines que persigue cada grupo específico, así como los intereses de los propios individuos. Un Estado se diferencia de otro porque controla y posee un territorio separado, y en cada uno de estos estados existen también, como en el caso nuestro especialmente, vínculos distintos entre ciudadanos de carácter, son vínculos de distinta naturaleza, política, económica, étnica, cultural, etc. Pero en el ámbito interno de cada uno de los estados, los individuos van a constituir los sujetos primarios de ese ordenamiento jurídico. En tanto que en la comunidad internacional, los protagonistas de la vida son los sujetos primarios, que son los Estados. Los individuos solo van a desempeñar un papel bien limitado. Y aun siendo los Estados los protagonistas de la vida internacional, no pueden operar por medio de los individuos que actúan a título individual, a título personal, sino que deben actuar a través de órganos de los Estados que son instrumentos del aparato estatal. Piénsese, por ejemplo, en uno de los casos claros, como es el caso de la concertación de tratados internacionales. Esto nos lleva a estimar que cualquier consideración del derecho internacional tiene que comenzar fundamentalmente por destacar y estudiar cuáles son los rasgos del medio social que constituye su base física. Es decir, que como juristas no podemos perder de vista la realidad social que constituye el campo donde se aplica este ordenamiento jurídico. Y esta cuestión del marco social en el que actúa el derecho es más compleja respecto del derecho internacional, ya que se ocupa, como anticipamos, principalmente de las relaciones entre Estados, y trata, en definitiva, y esto te preguntarás, de problemas muy alejados de nuestras diarias preocupaciones. Debemos anticipar en este orden que la evolución de este derecho internacional se halla estrictamente vinculada a la de su comunidad internacional, y así veremos cómo se va universalizando dicha comunidad. ¿Dónde se sitúa el origen del derecho internacional público? Pues bien, el origen, como acabo de señalar, y la evolución histórica de la sociedad internacional van a condicionar la evolución de este derecho internacional como sistema jurídico.
Y así veremos cómo en las relaciones internacionales se va a constituir una serie de transformaciones muy asociadas a las de la propia comunidad internacional clásica. ¿Dónde se sitúa el origen del derecho internacional? Realmente hace falta que exista entre los distintos pueblos un grado de organización suficiente que se establece inicialmente con una base territorial. Y estos grupos se van a caracterizar por no estar subordinados a ninguna autoridad externa, a ninguna autoridad superior. Así veremos que coexisten entes políticos que son conscientes de que tienen que ser pacíficos entre sí, que tienen que basar sus relaciones en relaciones de coexistencia, pero, no obstante, existen necesidades necesidades propias especialmente de poder, que van a ir transformándose, que van a ir cambiando. Esto condiciona el carácter de estas relaciones. Estas relaciones tienen que basarse en unos elementos al menos de estabilidad, es decir, son relaciones de coexistencia que solo son posibles si se origina un interés que es mutuo. Y esto es lo que explica, como veremos después en las relaciones internacionales, que éstas se basen en principios de reciprocidad. Hace falta que estos grupos de organización basados como entes territoriales necesitan que se originen intereses que les son comunes y que a su vez concierten obligaciones que son recíprocas. De ahí que esas necesidades daten de la antigüedad. Se habla ya del siglo XIII a.C., de un primer tratado de paz que se celebra entre Egipto y el Imperio hitita. Pero sin situarnos en ese momento, podemos decir que el derecho internacional clásico, su raíz se encuentra mucho más tarde, en el siglo XVI, y ese derecho internacional clásico perduraría hasta 1945. De ahí que una sociedad primitivamente de carácter medieval, en el cual la propia cristiandad se va a regir por los intereses de dos entes que son el papado y el imperio, van a dar lugar a la generación de una pluralidad de estados, ahora ya soberanos, que tienen una manifestación de poder supremo, de omnipotencia, tanto hacia el interior del Estado como hacia el exterior. De ahí la independencia de esos poderes que señalaba anteriormente. ¿Y cuál es el hito fundamental en la generación del derecho internacional público? Sin duda alguna, el Tratado de Paz de Westfalia, en 1647-1648. ¿Por qué? Porque se sitúa en ese momento el origen del Estado moderno. Se seculariza el poder y de ahí que se dé origen a una sociedad que inicialmente se caracteriza por ser una sociedad de estados europeos. Y estos estados europeos van a generar, como veremos, un derecho peculiar, que es un derecho descentralizado, un derecho inorgánico. De ahí que señaláramos al principio que hay que tener constancia de ese punto de partida previo, que es el de las relaciones entre estados. Y nos podemos preguntar en este momento qué es lo que aportó en el inicio, en la configuración del derecho internacional público, los estados europeos. ¿Qué aportaron? ¿Qué aportó la civilización europea? Pues realmente se sucede una ampliación de horizontes, tanto desde el punto de vista geográfico como humano, y lo que se va a hacer es una europeización de otros continentes. Pienses en el caso, claro, del continente americano. Se exportan los valores occidentales hasta un momento en que se produce la emancipación de las antiguas colonias inglesas y españolas. Pero situados aquí, ¿cómo podríamos caracterizar ese derecho? El derecho internacional clásico, como forma histórica del derecho de las sociedades de estados, va a estar presidido por una serie de factores estructurales que van a determinar su evolución. Decíamos que se parte del derecho de un sistema europeo, basado en la institución del Estado moderno, en el cual se establecen relaciones entre entes soberanos. Y esto va a verse condicionado por los caracteres de esta sociedad, que, insisto, es una sociedad descentralizada, es una sociedad inorgánica, y esto justifica que las primeras normas del derecho internacional procedan de la práctica de estos entes soberanos, de los acuerdos que celebran estos entes soberanos, de una serie de usos que son de carácter particular y que
progresivamente se van generalizando en cuanto a su aplicación en el contexto internacional. Por tanto, destacamos en este origen el protagonismo del Estado moderno. Sin embargo, las transformaciones se van a suceder y nos referiremos únicamente al siglo XVIII, en el cual el Estado soberano establece un sistema de equilibrios, de conciertos, se genera lo que perdura hasta hoy, que es una cierta desigualdad de hecho, pero que es aprobada por los propios estados. Se suceden las transformaciones ideológicas, no voy a referirme al periodo de configuración y cambio de valores de la sociedad, pero sí que debo destacar que la comunidad internacional que genera ese primitivo derecho va a dejar ya de ser una comunidad meramente europea. De ahí que a raíz del Congreso de Viena en 1814, los nuevos estados, a través de todo el fenómeno de la descolonización, vuelvan a plantearse nuevas reivindicaciones. Piénsese en el continente americano, la doctrina Monroe y la generación de un principio que es esencial como principio estructural actual del derecho internacional, que es el principio de no intervención en la forma de organización política de los Estados. Principio que a veces es mal interpretado, y me refiero en concreto a recientes acontecimientos que han ocurrido este año en el contexto de la propia organización de la Unión Africana. A veces los Estados tienden a exacerbar la interpretación de este principio. En cualquier caso, debemos destacar también que hace 2 siglos, en el siglo XIX, esa concepción eurocéntrica va a permitir la ampliación del sistema de relaciones hegemónicas y la generación de una cierta dependencia cultural. También es cierto que la sociedad internacional sigue siendo dominada por los estados occidentales, en su mayoría europeos, y esto es lo que genera que los caracteres de ese derecho sea un derecho liberal, un derecho descentralizado, un derecho oligárquico, en el que realmente los estados lo que van a hacer valer es su soberanía nacional. No obstante, las necesidades de consistencia van a inducir a los estados incluso a establecer ciertas prohibiciones, como por ejemplo la primera prohibición de recurso a la fuerza, de recurso a la guerra, y de ahí que posteriormente ese derecho descentralizado, ante la ausencia de instituciones y de organismos que puedan moderar el ejercicio de poder del Estado, posteriormente los Estados van a concertar en la sociedad internacional contemporánea nuevas estructuras que permitan esa mejor cooperación internacional. En cuanto al carácter que señalaba de un derecho oligocrático, debemos también destacar que no se trata ya de satisfacer los intereses de un grupo reducido de estados, sino que haría falta también que los estados pretendan ejercer el derecho mediante el ejercicio de prácticas que van a generar nuevos elementos que vinculan a los estados, como son la costumbre y los tratados internacionales. Es decir, ya para generar el derecho sigue siendo, por supuesto, importante la práctica, pero ahora aparece también la práctica de estas nuevas estructuras internacionales. Profesora Castro Rial, ¿qué aspectos destacaría de la comunidad internacional y el derecho internacional público? Pues si nos referimos en la actualidad a qué destacaría de la sociedad internacional contemporánea, creo que la estructura, las características de la comunidad internacional contemporánea básicamente podrían reconducirse a que su ámbito hoy es ya mundial, es universal, es una sociedad que se caracteriza por su complejidad, por su heterogeneidad, porque es una sociedad que sigue siendo fragmentada, que es poco integrada, salvo algunos intentos de realización en ámbitos regionales reducidos, y además en que es una sociedad que se caracteriza porque van a aparecer intereses realmente colectivos. De ahí que en la sociedad internacional universal se integren nuevos factores que también caracterizan la práctica actual. Piénsense en los fenómenos no solo de semidescolonización, como es el caso de la antigua Unión Soviética, sino de desmembramiento que se produce
en el interior de los estados, pienses en el caso de la ex Yugoslavia, de Macedonia, de Eslovenia, de Croacia, de Bosnia y Herzegovina, etcétera, y también de la división de antiguos estados, como por ejemplo el caso de Checoslovaquia, que se originan 2 nuevos estados. A través de la consideración de los datos estructurales de la comunidad internacional, podemos decir que el mundo actual es muy complejo, que es interdependiente, es interactivo y es planetario. Y en él estamos todavía hoy en el umbral de un desequilibrio profundo que se agrava por un crecimiento demográfico, por la crisis económica, por la ausencia de recursos naturales, etcétera, etcétera. Piénsese en la lucha que se ha iniciado ahora por recursos escasos, como es el caso del agua. De ahí que todas estas características de la sociedad internacional contemporánea, al igual que la clásica, sigue siendo, es cierto, descentralizada, sigue siendo interestatal, pero a diferencia de la primitiva, debemos decir que es parcialmente organizada, que persiste una escisión económica entre el norte y el sur, pero que también existen elementos positivos que deben ser valorados. Y me refiero en concreto a los procesos de integración, a la aparición de nuevas organizaciones internacionales y al intento de alianza de ciertas civilizaciones y a la integración de la diversidad cultural en el seno de nuestras sociedades democráticas. Por tanto, en esos caracteres de la comunidad internacional, si nos planteamos cuáles son los caracteres del derecho internacional actual, debemos siempre tener presente un elemento básico. El derecho internacional sigue basándose en un presupuesto necesario, que es la soberanía. Y de ahí que consistan en el derecho internacional actual distintas estructuras. Unas son de relación, la sociedad relacional, otras son de justaposición, de contraposición de intereses, y una sociedad más avanzada a la que debemos tender, que es la sociedad institucional, donde existen poderes, como en el caso de la Unión Europea, que tienen carácter supranacional. Y para concluir, profesora Castro Rial, ¿nos podría decir cuál es el futuro del derecho internacional público o el presente? ¿Hacia dónde va de todas maneras esos caminos? ¿A dónde nos llevará el derecho internacional público? Pues yo creo que con estos caracteres de la evolución de la sociedad internacional, al término del fenómeno de la bipolaridad, al final de la Guerra Fría, a la no existencia de una única superpotencia en el orden mundial, debemos decir que existe una nueva configuración de esa sociedad internacional que se trasluce en el derecho internacional contemporáneo. ¿Y en qué se manifiesta? Pues en que el derecho internacional tiende a revisar capítulos, tiende a revisar el capítulo del mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Piénsese ahora cómo se está incluso analizando críticamente, si leen la prensa de estos días, la posición de la operación en Afganistán, es decir, si son necesarios nuevas fuerzas, la oposición que existe en el interior de los estados de seguir prestando ese apoyo. Y aquí me gustaría destacar que pese a la evolución del derecho internacional conforme al proceso de globalización, conforme a que ésta se caracteriza porque no es ni horizontal ni verticalmente igual, no es completa en todo el orden internacional, sin embargo debemos destacar que se cuestiona la posición del Estado soberano en el ordenamiento internacional. Existe una creciente interdependencia económica y tecnológica de los Estados respecto de otros Estados, pero también destacamos que existe una capacidad real y futura de que los Estados tienen los instrumentos para regular los intercambios y, por lo tanto, vemos como en la crisis financiera, también en la crisis económica, han visto la necesidad de transformar incluso las instituciones internacionales que intentan controlar estos procesos. Y lo que es evidente es que se constata y se constatará cada vez más en el futuro en la sociedad internacional una voluntad de cambio. Y esa voluntad de cambio, ¿en qué se manifiesta? En la tendencia a jurisdiccionalizar el derecho internacional. Y piénsese un caso bien concreto, la existencia de la Corte Penal Internacional. Con esto podemos concluir que el derecho internacional realmente, el contemporáneo, ¿a qué aspira?
aspira a tener nuevos ámbitos de regulación, a establecer nuevos mecanismos de cooperación que, en definitiva, garanticen el fin último del derecho internacional, que es la coexistencia pacífica de los pueblos. Pues en estos últimos minutos del programa, con la profesora titular de Derecho Internacional Público, Fanny Castro Rial, hemos visto el marco jurídico en el que se desarrolla el derecho internacional público, su origen y también cuáles son sus caracteres y contenido del derecho internacional en este momento y hacia dónde camina. Muchísimas gracias, profesora Castro Rial. Muchísimas gracias, Charo, y mucho ánimo a nuestros alumnos, que nos contacten, que todo el apoyo que necesiten lo van a tener, porque en definitiva se trata de profundizar y de adentrarnos en un ordenamiento que les es nuevo, pero que en modo alguno les debe asustar, sino que al contrario les debe entusiasmar. Esperemos que sea así, y este programa además con esa intención está motivarlos también. Muchísimas gracias.